Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. Todos los años se suele celebrar el Día de San Mateo, el Día Mundial del Alzheimer, ¿no? Que es una enfermedad muy tremenda porque supone pues, una desconexión progresiva del mundo en que uno vive y que bueno, se investiga y que puede deberse a muchas cosas, pero que se da también en ocasiones cuando las personas pues no les interesa, no tienen unas heridas emocionales que no han sido capaces no han tenido la oportunidad de sanar a lo largo de su vida, y entonces van desconectando del mundo de lo real, ¿no? La Real Academia la define pues como una demencia senil, progresiva y crónica, y claro, pues es muy dura, es una enfermedad muy dura para los acompañantes, por supuesto para el propio interesado que ve que lo pierde todo, pero mucho pues para ese esposo o esa esposa que va viendo cómo pierde, ¿no? Y como ya ni siquiera lo reconoce, para esa hija, ese hijo, ¿no? Que ven que su padre no los reconoce. Y quería, con motivo de esto, pues hablarles de un santo que yo pues recomiendo, como leí en una noticia en internet, pues acudir a él para interceder por estos enfermos y por el entorno que tienen que sufrir toda esta situación, ¿no? Y que es San Alberto Magno. San Alberto Magno es el patrono de los científicos, es el patrono de la ciencia, es un sabio magistral que nació en 1206, que ingresa en los dominicos y destacó por una gran inteligencia y sabiduría, y sabía muchísimo de muchas especialidades, de modo que se le llamó el doctor universal. Era un milagro, era una maravilla de conocimientos. Él fue el que formó y preparó a Santo Tomás de Aquino y le hizo ver que el gran cáncer de la cultura occidental era la herejía de ese cordobés musulmán Ibn Rushd, Averroes, que promovió la doctrina de la doble verdad. Yo como creyente, pues creo en Alá, pero con la razón no puedo llegar a conocer a Dios, ¿no? Entonces, pues claro, San Alberto le empujó a Santo Tomás a que con su gran sabiduría pues filosófico-teológica demostrara que eso es falso, como hizo de hecho, porque toda ruptura o toda controversia entre fe y razón no existen en Santo Tomás. Todo se explica, no hay nada que no tenga una explicación. Es lógico porque Dios es lo máximamente inteligible. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos un poquito por comprenderlo, ¿no? Y pedirle luces para entenderlo. Bueno, pues este Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás, él decía que cuando recibió los árabes trajeron las obras de Aristóteles, que podía ser muy útil para desarrollar la filosofía, el pensamiento cristiano con las obras de Aristóteles. Mucha gente iba a escuchar sus clases, tanto en Colonia como en París, donde él impartió clases. Así como Santo Tomás impartió en París y en Nápoles, él impartió en Colonia, era alemán, y en París. Y alcanzó pues la fama de ser el más sabio de todos los sabios de su época, y fue pues por la Iglesia, siempre lo ha considerado como doctor y patrono de los científicos. Pero toda esta grandiosidad intelectual un día se acabó. Entonces al joven Alberto le costaba rendir en los estudios formativos, y una noche trató de huir trepando las paredes con ayuda de una escalera, y entonces se le apareció la Virgen, que le dijo: Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio no me rezas a mí, que soy trono de sabiduría? Si me tienes fe y confianza, yo te daré una memoria prodigiosa, y para que sepas que sí fui yo quien te la concedí, cuando ya te vayas a morir,
de pronto olvidarás todo lo que sabías. Y así fue esto que acabo de decir, que esa grandiosidad intelectual del gran doctor de la Iglesia, el doctor sabio, ¿no? Pues 2 años antes de morir, mientras estaba dando una clase, pues se olvidó de todo lo que sabía, y le tuvo pues como esa ruptura, y entonces dejó sus labores, se dedicó a orar estos 2 últimos años, y falleció tranquilamente un 15 de noviembre de 1280, a los 74 años, que para entonces pues era una edad avanzada. Curioso, porque también Santo Tomás de Aquino, 2 años antes de morir, no fue que se olvidara de todo, porque este era un erudito, Santo Tomás era más un pensador. Entonces lo que le sucedió fue que tuvo pues una visión en la que se dio cuenta de que todo lo que él había escrito, había enseñado, que no era nada en comparación con lo que es realmente Dios. Y entonces pues Santo Tomás dejó de escribir, no volvió a producir, esa mente prodigiosísima, no volvió a producir, solamente hizo una excepción cuando estaba muriéndose. Cuando él iba, le llamaron en 1274 al Segundo Concilio de León, que es uno de los concilios unionistas, que tratan, ¿verdad? Se había producido en el año 1054 el cisma de Oriente, ¿no? Miguel Celulario, patriarca de Constantinopla, excomulga al Papa, el Papa excomulga a Miguel Celulario y rompe la Iglesia de Oriente con la Iglesia latina. Entonces, desde entonces había habido intentos, y uno de esos intentos fue 200 años después, pues fue este concilio segundo de León, y llaman, como es lógico, pues al gran teólogo de la época, que era Tomás de Aquino, el mayor de los teólogos de la época, que era Tomás de Aquino. Y yendo en el viaje, él era un hombre corpulento, iba en una mula, pues se distrajo y se golpeó contra un árbol y tuvo una caída mortal. Entonces quedó muy mal herido y lo llevaron a un convento que no era de su orden, de los dominicos. Alberto también era dominico, ¿no? La orden de predicadores, ¿no? Que fundó Santo Domingo de Guzmán, para ir por toda Europa predicando, ¿no? La vida de Jesús y contradecir la herejía de los docetas, que negaban que realmente Jesús se hubiera encarnado y fuera un hombre verdadero. Y entonces ellos lo que hacían era predicar en los misterios del Rosario, hacían un resumen de la vida de Jesús para que tuviéramos clara cuál era su humanidad santísima, ¿no? Los misterios gozosos, los misterios dolorosos, los gloriosos, y Juan Pablo II quiso añadir los de la vida pública, los misterios luminosos. Entonces, pues eso, lo invitaron, él cae y lo llevaron a un convento cercano, donde tuvieron la caridad pues de atenderlo en sus últimos días, ¿no? Y es bonito porque una de las cosas que sucedió allí, pues su hermana Teodora, que lo quería mucho, fue a verlo y le dijo: hombre, Tomás, tú que ya estás a punto de morir, ¿qué hay que hacer para ir al cielo? Y le dice Santo Tomás: hermana, querer. Si tú quieres, Él pone todo lo demás, Él hace el resto. Y es verdad, Dios quiere, pero para que esa voluntad de Dios haga efectiva y nos pueda llevar al cielo, Él no puede suplantarnos, nos ha hecho libres. A veces nos preguntamos: ¿y por qué Dios permite tantas cosas? ¿Por qué ha hecho un mundo de seres libres? Porque es la única manera de que podamos participar de la vida divina, que es para lo que ha creado todo este mundo. Entonces, pues hay que querer, hay que poner de nuestra parte, ¿no? Bueno, pues estando ya muriéndose, le dicen los monjes del monasterio que le acogió, Fray Tomás, porque él era fraile, no era monje: Fray Tomás, ¿por qué no nos pagas de algo? Pero a decirle que le pagara la estancia y la asistencia que le habían prestado. No se lo dijeron de esa manera, como es lógico, pero comentando el Cantar de los Cantares. Y Santo Tomás
lo hizo. Les hizo un comentario, el Cantar de los Cantares, que es una maravilla. Bueno, pues aquí lo dejamos, invitándoles a las personas que que tengan seres queridos o personas cercanas a su alrededor, a que se encomienden a San Alberto, este hombre que la Virgen le concedió una sabiduría prodigiosa cuando era estudiante y veía que no podía, y la Virgen le dijo: para que se vea que esto es obra de Dios, que no ha sido una cosa tuya, te la retiraré totalmente poco antes de morir, como así sucedió. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.